webinar Esta conferencia comenzará a grabarse. en la que queremos explicaros las principales novedades introducidas por la reforma laboral. Nuestra idea es que la duración de la webinar sea de 1 hora máximo, con el fin de que sea una presentación práctica, esquemática, y que cualquier cuestión particular que pueda afectaros podáis consultárnosla de manera individual. No obstante, sí que nos gustaría que cualquier consulta que tengáis podáis ir planteándonosla a través del chat. Lo que hemos hecho ha sido silenciar los micrófonos con el fin de que no haya interrupciones, pero cualquier cuestión podéis preguntárnosla a través del chat, de tal manera que iremos viendo las preguntas y en determinados momentos, conforme vayamos cerrando bloques, revisaremos un poco las cuestiones que hay y comentaremos. Y lo que os digo, cualquier cuestión particular que os pueda afectar a vuestra empresa y que queráis que comentamos juntos, pues nos llamáis, nos escribís un correo como siempre y lo vemos. El esquema de la ponencia, tal y como os comentábamos en la circular, lo que queremos hacer es un repaso sobre la contratación temporal, que creemos que es lo que más nos va a afectar en nuestro día a día, y explicaros un poco las modificaciones que ha habido con respecto al contrato de circunstancias de producción, la eliminación del contrato de obra, etcétera, el contrato fijo discontinuo, abordar un poco el derecho sancionador, que se ha modificado también, que se ha endurecido, ver las modificaciones que ha habido con relación a contratas y subcontratas en materia de negociación colectiva. Y bueno, hay más temas que se tratan en la reforma, pero que hemos pensado que igual eran más específicas, pues por ejemplo, los nuevos mecanismos red de ERTES, pues que eso en el momento en el que a alguna empresa le afecte, pues lo vemos. Contrato fijo de obra de construcción, pues como muchas de vosotras no sois empresas de construcción, pues lógicamente con el fin de ser lo más generalistas posibles, pues tampoco lo abordamos. Pero como os digo, cualquier cuestión que queráis que comentemos juntos, pues como siempre estamos a vuestra disposición. Hemos preparado una presentación, la va a ir manejando Itxaso y vamos entre las dos comentando las cuestiones que vayan surgiendo, así que le doy ya paso a Itxaso para que pueda empezar con la presentación, y cualquier cosa nos escribís a través del chat. Gracias a todos. Bien, buenos días. Gracias por acudir a esta presentación. Y como ha comentado Miren en la introducción, lo que vamos a hacer es establecer los puntos más importantes de la reforma laboral, lo que nos va a afectar en nuestro día a día, principalmente en materia de contratación. Qué contratos se han suprimido, qué contratos y modalidades vamos a poder utilizar a partir de ahora, y vamos a centrarnos principalmente en este bloque de contratación, que es uno de los puntos pues, más importantes de esta reforma. Como ya sabéis, esta reforma pues, tiene el objetivo de acabar con la alta tasa de temporalidad que tenemos. España es uno de los países que más tasa de temporalidad refleja dentro de la Unión Europea, y bueno, pues nos han dado un pequeño tirón de orejas para que se modifique esta situación. En esta reforma, el objetivo más importante es terminar con esta tasa de temporalidad tan alta, y lo hacen de varias maneras. En primer lugar, vamos a analizar, como hemos comentado, la contratación laboral, viendo qué contratos desaparecen, y uno de los contratos que va a desaparecer es el contrato de obra y servicio determinado, que es un contrato que se utilizaba muchísimo, un contrato que tenía una ventaja relacionado con la temporalidad, porque se permitía máximo utilizar el contrato durante un plazo de 3 años, incluso se podía ampliar 1 año más por convenio colectivo en algunos casos, y era un contrato que se utilizaba muchísimo. Este contrato de obra desaparece, por lo que en cierta manera desaparece un contrato temporal muy utilizado en las empresas. Muy utilizado no significaba que estuviese bien utilizado, porque es cierto que la definición del contrato de obra era que tenía que tener una autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa, y en muchas ocasiones pues era difícil el darle encaje al contrato de obra, y bueno, pues la realidad es que se incluían situaciones que realmente no obedecían como tal a esa autonomía y sustantividad propia. Entonces, bueno, pues es un contrato que se ha utilizado mucho por las ventajas que tiene de esa temporalidad y de ese margen temporal tan amplio, y además porque no se establecía fecha de finalización, pero bueno, pues ahora la reforma laboral ha venido a derogar
esta modalidad y, en consecuencia, se limita mucho la contratación temporal y también en esa limitación temporal que ahora veremos con los nuevos contratos de circunstancias de la producción. En segundo lugar, el contrato de circunstancias de la producción que conocíamos hasta ahora sí que estaba vinculado a excesos de pedidos. Ese contrato también ha sido derogado. Surge una nueva modalidad que comentaremos a continuación, con una doble vertiente de un nuevo contrato de circunstancias de la producción que se divide en situaciones previsibles y situaciones imprevisibles. Entonces, cuando vayamos a hacer un contrato temporal de circunstancias de la producción, pues deberemos elegir cuál de los dos es el adecuado y ver qué limitación temporal tenemos en cada una de estas modalidades que surgen de esta nueva contratación. El contrato de interinidad que conocíamos hasta ahora, lo que se modifica realmente es el nombre, ya que pasa de ser un contrato de interinidad a denominarse contrato de sustitución, pero este contrato a priori no tiene grandes cambios. Sí que alguna matización que analizaremos, como el poder anticipar el inicio del contrato de interinidad hasta 15 días máximo, pero bueno, en definitiva se mantiene el contrato en los términos que ya conocíamos del contrato de interinidad. Repito, con esa nueva denominación, ya que pasa a nombrarse contrato de sustitución. Contratos formativos. Este bloque de contratos formativos sí que ha sufrido unos importantes cambios. Los que conocíamos hasta ahora, que era el contrato de prácticas muy utilizado y el contrato para la formación, que en este caso tenía casi una aplicación más residual, sí que hay un cambio importante relacionado con la duración, con los requisitos, que también a continuación analizaremos. Bueno, las normas de derecho transitorio a estas alturas ya son temas que ya controlamos bastante. Ya sabemos que aquellos contratos que se iniciaron antes de la reforma laboral se mantienen en los mismos términos, es decir, si teníamos un contrato de obra que habíamos iniciado el año pasado, ese contrato se sigue rigiendo por la normativa que en su momento sirvió de aplicación. En consecuencia, podemos seguir manteniendo esos contratos de obra, por ejemplo, que ya tuviésemos suscritos, con esa duración máxima de 3 años, ampliable por convenio 1 año más. El contrato de obra y el contrato de circunstancias de la producción que conocemos hasta ahora, esos contratos suscritos antes de la entrada de la reforma laboral, repito, se mantienen en los mismos términos. Pero aquellos contratos de obra o circunstancias de la producción que se hubiesen iniciado a raíz de la reforma laboral y hasta el día 29 de marzo inclusive, ya sabemos que tienen una limitación de 6 meses. Contratos de prácticas se están utilizando con normalidad hasta el día 29 de marzo y a partir del día 30 de marzo ya entra en vigor los cambios introducidos en relación a los contratos en prácticas y estas nuevas modalidades, entonces ya nos supeditaremos a la nueva normativa. Bien, bueno, aquí os ponemos un par de ejemplos que acabo de comentar para tener claros en qué supuestos mantenemos la normativa anterior y en qué supuestos ya empezaremos con la nueva. Bueno, pues entramos entonces ya de lleno con las nuevas modalidades de contratación. Como ya os he adelantado, el contrato de circunstancias de la producción que conocíamos hasta ahora, vinculado siempre a ese exceso de pedidos, a un incremento en el trabajo, era la modalidad que utilizábamos. Ahora esa modalidad se modifica, cambia, se deroga ese contrato y nace uno nuevo, que es el de circunstancias de la producción por circunstancias imprevisibles y por circunstancias previsibles. ¿Y en qué consisten? Bueno, dos modalidades, por tanto. Imprevisibles, aquellos se podrán utilizar para incremento ocasional e imprevisible y por oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo disponible y el que se requiere. Entre las oscilaciones, la normativa prevé expresamente periodos de vacaciones, por lo que entendemos que también sería factible para permisos y licencias. Se puede utilizar, siempre que no resulte aplicable, el fijo discontinuo. Bueno, pues el contrato de circunstancias de la producción para estos incrementos pues, más ocasionales que se pueden producir en nuestra producción, en nuestro día a día, sería esta la modalidad que deberíamos aplicar. Tiene una limitación temporal, ya que este nuevo contrato de circunstancias de la producción durará máximo 6 meses, aunque puede ser objeto de ampliación por convenio sectorial, no por convenio de empresa, sí por convenio sectorial, hasta un máximo de 6 meses más.
¿Qué ocurre con los convenios que ya tenemos, que estamos aplicando, convenios sectoriales que establecían un incremento al contrato de circunstancias de la producción anterior y que mantienen en su redacción esa posibilidad de una prórroga hasta incluso llegar y alcanzar el año? Nosotros entendemos que esa prórroga que recogen ya los convenios vigentes no es de aplicación a esta nueva modalidad. En consecuencia, a partir de ahora, los convenios colectivos de ámbito sectorial deberán recoger expresamente prórrogas para esta nueva modalidad. Por lo tanto, hasta que tengamos convenios colectivos que así lo reflejen, de momento la duración máxima será de 6 meses. Bien, sí, esto era una de las cuestiones, perdona, Itxaso, era una de las cuestiones que nos planteábamos inicialmente al leer el texto de la reforma, dado que hubiese sido bien práctico, porque como en definitiva tampoco parece que cambie tanto el tipo de contrato, pues el poder habernos acogido a todas aquellas regulaciones que ampliaban la duración del antiguo contrato eventual, pues hubiese sido bastante práctico. Pero bueno, en este sentido parece que toda la doctrina coincide en que se trata de una modalidad nueva de contrato y al igual que otras referencias a contratos de otras modalidades tampoco parece que nos va a servir lo previsto en los convenios sectoriales ya publicados, pues en este caso parece que todo el mundo coincide en lo mismo, que aunque tuviésemos un contrato, un convenio sectorial que estableciese una duración de un año, pues como es un contrato nuevo, no nos cabe. Entonces, como dice Itxaso, tendremos que esperar a ver qué regulan los convenios nuevos. Correcto. Bien, esto sería la normativa que nos espera a partir de la entrada en vigor del día 30 de marzo de esta nueva modalidad. En consecuencia, tendremos que definir en cada supuesto si la modalidad correcta es el contrato de circunstancias de la producción por situación imprevisible o bien podemos acogernos a otra modalidad dentro del propio contrato de circunstancias de la producción que es para circunstancias ya previsibles. Que son situaciones, según la norma, ocasionales, la misma definición que anteriormente, pero de duración reducida y determinada en el término de 90 días naturales no consecutivos, con independencia de los trabajadores necesarios. Bien, lo que significa, lo nuevo que se introduce con esta modalidad es que podemos utilizar un contrato temporal de circunstancias de la producción previsibles para poder dar salida a determinados periodos en los que tengamos un incremento ocasional del trabajo, siempre y cuando no sean 90 días consecutivos y siempre y cuando lo tengamos previamente determinado. En este caso, sí que puede haber actividades que sea más fácil de determinar esos periodos, como puede ocurrir, por ejemplo, en el sector de comercio, que es el ejemplo que os ponemos ahí, pues periodos de rebaja, de entrada de nuevos productos, de temporada de Navidad, incluso en hostelería poder fijar periodos relacionados con Sanfermines o incluso pues, con incrementos derivados de acontecimientos sociales como bodas, bautizos, etcétera, comuniones, y fijar de antemano esos periodos en los propios calendarios. De esa manera, siempre y cuando no se excedan de los 90 días naturales que marca la norma y siempre que no sean periodos consecutivos, sino que hagamos varios bloques, podríamos utilizar este modelo de contratación previsible. Sí que habrá actividades que quizá tenga un encaje más fácil para poder utilizar este contrato, pero habrá actividades que tendrán que ir a la modalidad imprevisible o incluso, como ya analizaremos, al contrato fijo discontinuo. Bueno, en este caso la norma nos establece que las empresas en el último trimestre de cada año tienen que trasladar a la representación legal de los trabajadores una previsión anual de uso de estos contratos y en su defecto anotarlo en el calendario. Entonces yo creo que puede ser interesante a la vez que elaboráis los calendarios anuales de las empresas, aquellas empresas que puedan tener cabida esta modalidad, ir fijando en los calendarios y cuando se negocian con los representantes legales de los trabajadores estos periodos en el propio calendario. Y bueno, pues esta sería una matización a esta nueva modalidad de contrato de duración determinada por esta circunstancia previsible, que repito, pues tendrá mejor encaje en determinados sectores que en otros. Aquí sí que se ha publicado esta semana Boletín de Noticias Red, en el cual sí que hemos visto que sí que se establece, aunque el código de contrato es el mismo, particularidades diferentes para identificar si el contrato es previsible o imprevisible.
Con lo cual tendremos siempre que hacemos el contrato de circunstancias de la producción decir si vamos bajo una modalidad o la otra. Sí, y entendemos también que el SEPE modificará las modalidades contractuales adaptándose a estos nuevos contratos. Y habrá... Bueno, en realidad no lo tengo tan claro, ¿eh? Porque me da la sensación de que van a mantener el mismo código, pero con las peculiaridades. Habrá que verlo. Pero bueno, en fin, eso ya es más tema nuestro que vuestro en realidad, pero lo iremos viendo. Bueno, en ambos casos, igual que existía con la anterior modalidad, se mantiene la indemnización de 12 días de salario por año de trabajo y en ambos casos hay una exclusión clara relacionada con la actividad de la empresa, ya que establece que no podrá identificarse como causa de este contrato para la realización de trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual de la empresa. Y aquí la norma ya establece que la modalidad adecuada será la modalidad del fijo discontinuo, que veremos más adelante, que establece además una matización en este sentido. En el caso, repito, de contrataciones y subcontrataciones que estén vinculadas a concesiones administrativas, que suelen ser temporales, entonces no se podrá utilizar una modalidad contractual temporal, sino que el contrato adecuado va a ser el contrato fijo discontinuo. Y aquellos, bueno, ya veremos luego a continuación que hace unas matizaciones relacionadas con la duración y con los periodos en los que haya finalizado esa subcontrata para ver en esos casos cómo se tiene que enfocar el contrato. Bien, además se establece una penalización para los contratos temporales de duración inferior a 30 días. Esta penalización ya existía anteriormente, una penalización para contratos de corta duración, pero estaba destinada a aquellos contratos cuya duración fuera igual o inferior a 5 días, con un incremento porcentual de la cuota empresarial de contingencias comunes. Ahora, la nueva regulación lo que establece es que esa penalización va a estar destinada a contratos temporales de duración inferior a 30 días, en cuyo caso se establece una penalización fija que cada año irá variando y este año está prevista una penalización de 26,57 euros por cada contrato que se desarrolle de duración inferior a 30 días. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado y valorar la contratación que se haga en determinadas actividades para ver efectivamente si la modalidad más adecuada puede ser un contrato fijo discontinuo, porque el incremento en las penalizaciones de contratos de duración inferior a 30 días, lo cierto es que es una penalización importante. Hay mucha contratación temporal, por ejemplo, contrataciones de fines de semana. Entonces ahí hay que tener un poco cuidado porque igual nos interesa más hacer un contrato fijo discontinuo. Claro que el contrato fijo discontinuo, como no es temporal por naturaleza, no se le aplica la penalización, que esa es otra de las cuestiones que inicialmente sí que nos habéis planteado mucho y claro, como es un contrato fijo, aunque tenga periodos discontinuos de prestación de servicios, pues no se le aplica esta penalización. Entonces, en determinadas actividades, si la contratación temporal es muy alta y por periodos muy cortos, pues lógicamente merece más la pena ir por la vía del fijo discontinuo. Eso es, eso es. Bien, ahora pasamos de modalidad contractual y nos vamos a centrar en el contrato de sustitución, anteriormente denominado contrato de interinidad. Entonces, ¿en qué supuestos los vamos a utilizar? Pues bueno, básicamente en los que conocíamos y de la misma manera. Sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo, con obligación de especificar en el contrato el nombre de la persona sustituida, así como la causa. Por ejemplo, si hacemos un contrato de sustitución por nacimiento de hijo, es la misma, exactamente igual que antes. Cuando formalicemos un contrato para sustituir una excedencia por cuidado de hijo, una excedencia por cuidado de familiar, siempre y cuando exista esa reserva del puesto de trabajo, podremos seguir utilizando este contrato de sustitución. Repito que lo que cambia en este sentido es la denominación. En segundo lugar, se utilizará para completar jornadas reducidas por otra persona trabajadora con deber de especificar siempre el nombre y la causa, que repito, esto ya lo veníamos haciendo, y para cobertura de vacante durante un proceso de selección o promoción, en cuyo caso la duración no podrá superar el plazo de 3 meses. Bien, aquí sí que hay una matización, ya que la norma permite anticipar el inicio de la prestación de servicios en casos de interinidad
ampliando o anticipando máximo 15 días el inicio de este contrato para que puedan coincidir y se pueda formar a esa persona que va a sustituir a alguien con reserva del puesto de trabajo y en consecuencia puedan coincidir en ese periodo ambas personas para hacer un relevo pues más ordenado. Máximo, repito, 15 días. Lo podremos utilizar en algunos casos, pero en otros pues habrá que hacer una interrupción si queremos utilizar la bonificación, por ejemplo, si la sustitución viene dada por una maternidad o por un descanso por nacimiento de hijo. Entonces, en esos casos, para poder seguir manteniendo las bonificaciones, tendrá que inscribirse como demandante de empleo y hacer el contrato de sustitución con bonificación de las cuotas tanto de la persona sustituida como de la sustituta. Esas bonificaciones se siguen manteniendo y son bonificaciones muy interesantes. Nota, se mantienen las actuales bonificaciones, que es lo que estaba comentando, entonces tendremos que tener cuidado si vamos a hacer la anticipación porque en todo caso tendrá que haber una interrupción. Se deroga una disposición adicional que recogía una bonificación en el Estatuto de los Trabajadores, pero que era una bonificación que no tenía uso, que era una bonificación por sustitución de trabajadores excedentes por cuidado de familiares, pero los requisitos que se exigían eran unos requisitos que no se cumplían nunca y, bueno, pues la propia reforma ha decidido eliminar esta bonificación que yo entiendo que es porque no tenía utilización. Sí, nos pregunta Marian a través del chat qué ocurre en caso de que se haga un contrato superior a 30 días, pero el trabajador rescinda voluntariamente antes de 30 días, a ver si existe también penalización. Entonces, aunque eso la norma no lo concreta, en principio entendemos que el criterio que se va a aplicar es el mismo que se aplicaba en el caso de los contratos de duración inferior a 5 días. Entonces, si el contrato que rescinde voluntariamente el trabajador es un contrato temporal, entendemos que sí se aplicará la penalización a pesar de que la rescisión se ha producido por voluntad del trabajador. Pero insisto, eso la norma no lo concreta y tendremos que verlo, pero en principio el criterio que entendemos que va a ser aplicable es el mismo que se aplicaba con los contratos inferiores a 5 días, que era ese. Muy bien. Bueno, en ambos casos, es decir, tanto en el contrato nuevo de circunstancias de la producción con esa doble variante como el nuevo contrato de sustitución, para que se entienda justificada la contratación, deberá expresar con precisión la causa habilitante, siendo esta precisa, excluyendo expresiones genéricas, las circunstancias concretas que la justifican y además la conexión con la duración prevista. Bueno, siempre en todo contrato temporal tiene que tener una causa. Sí que es cierto que en algunas ocasiones los contratos temporales que se formalizaban pues podían contener pues quizás unas circunstancias no muy claras o más bien generalidades, y ahora lo que marca la norma es que tenemos que ser muy concretos a la hora de establecer la causa de la contratación y que tiene que estar además vinculada con el nexo temporal que hagamos constar en el propio contrato. Tenemos que ser mucho más concretos en este sentido, mucho más concisos, porque de lo contrario puede considerarse que ese contrato se ha hecho en fraude de ley y en consecuencia considerar que ese contrato realmente es un contrato indefinido. Realmente esto ya lo teníamos que hacer con los contratos anteriores. Todos los contratos, repito, tienen que tener una causa para su celebración, pero sí que es cierto que ahora la norma nos exige que seamos mucho más concretos y que lo vinculemos también a esa temporalidad. Así que ahora, a partir de ahora, tendremos que ser muy concisos cuando hagamos contratos temporales de circunstancias de la producción, establecer claramente cuál es esa causa, a qué proyecto está vinculado y por qué consideramos que ese contrato va a tener una duración de 3 meses, porque el contrato así lo haya establecido o por las circunstancias que consideremos oportunas. Aquí yo creo que sí que, como dice Ichazo, en realidad es lo mismo que teníamos, pero con un punto más. Entonces aquí sí que os pedimos paciencia, porque os insistiremos en intentar ajustar lo máximo posible la justificación del contrato y plasmarla como corresponde en el contrato. De todas maneras, si queréis, lo que podemos hacer también es, en aquellos casos en los que utilicéis mucho esta modalidad contractual,
el tratar de ver juntos, oye, ¿cómo podemos en mi caso intentar ver qué tipo de causas podemos poner? De tal manera que definamos, digamos, los criterios generales y en el momento en el cual ya tengáis que hacer el contrato con el gestor, pues podéis ir ya más a tiro hecho. Entonces, en este sentido, podéis contar con Ichas o conmigo para poder ver juntos cómo podríamos articularlo en cada caso en concreto, sabiendo que es difícil, ¿eh? O sea, que lo cierto es que antes los contratos estaban mal hechos y ahora, pues, probablemente seguirán estando mal hechos. Otro cambio significativo que introduce la reforma es el tema de encadenamiento de contratos temporales, ya que se modifica el lapso temporal a la hora de establecer cuánto máximo se puede acumular contratos temporales. Queda claro que a partir de ahora los contratos temporales que se podrán acumular serán exclusivamente contratos de interinidad, ya que el contrato de obra, como ya hemos comentado, desaparece, y el contrato de sustitución, así como los contratos formativos, siguen estando excluidos a la hora de establecer ese encadenamiento. Entonces, antes de esta reforma, los contratos que se podían encadenar eran un contrato de obra con un contrato de circunstancias de la producción, por ejemplo, siempre teniendo en cuenta el límite de 24 meses en un periodo de 30, y ahora estos límites han cambiado. A partir de la reforma, ¿qué contratos van a ser objeto de encadenamiento? Realmente el contrato de circunstancias de la producción, porque el resto, o el contrato de obra, deja de existir. ¿Y qué límite o lapso temporal vamos a tener? 18 meses en un periodo de 24. Es decir, si acumulamos 3 contratos de circunstancias de la producción con distinta causa, porque tienen que tener diferente causa, acumularíamos un máximo de 3 contratos de circunstancias de la producción, alcanzando el límite de 18 meses. Por lo tanto, ese contrato pasaría a ser un contrato indefinido porque ha habido ese encadenamiento. Igual que en el caso anterior, con la normativa anterior, también computan los contratos que se hagan a través de empresas de trabajo temporal. Así que, bueno, pues hay que tener en cuenta si viene un trabajador de una ETT el periodo que previamente ha estado contratado en la ETT, para de esa manera valorar en qué momento ese trabajador pasará a ser un trabajador indefinido porque haya alcanzado esos límites de contratación temporal que vamos a tener a partir de ahora. Entonces, repito, estamos hablando de un periodo de 18 meses de contratación en un periodo de 24, cuando antes la referencia eran 24 meses en un periodo de 30. Entonces, lo han limitado con el objeto de que el contrato sea indefinido antes que el periodo que teníamos antes de la reforma laboral. A su vez, hay una matización importante, que aquí yo la verdad que tengo mis dudas de cómo se llevará a efecto, y ya que, me explico. Hasta ahora, era la persona afectada por encadenamiento de contratos quien pasaba a ser indefinido si se habían excedido los plazos, pero es que ahora incluyen que el puesto de trabajo que se esté ocupando, si ese puesto de trabajo ya es ocupado durante un periodo de 18 meses en 24, la persona que esté ocupando ese puesto de trabajo, que igual no ha sufrido ese encadenamiento previo, tenga que ser indefinida, porque queda plasmado que ese puesto de trabajo es un puesto de trabajo necesario, y como ha tenido esa ocupación, es el puesto de trabajo mismo el que delimita y establece que la persona que lo esté ocupando tendrá que ser indefinida. Yo la verdad que esto no tengo muy claro cómo se hará, pero tenemos que tener cuidado, porque eso significa que es una necesidad permanente ocupar ese puesto de trabajo, y que tenemos que tener cuidado que no solamente es la persona la que puede sufrir encadenamiento, sino que el propio puesto puede ser objeto de ese encadenamiento. Bueno, repito, no sé esto cómo se irá formalizando a futuro. Aquí yo creo que pues será como todo, pues depende del inspector de trabajo que toque, pues indagará más o menos acerca del puesto de trabajo. Lo cierto es que en las empresas privadas no tenemos plantillas orgánicas como en una administración pública que identifica puestos de trabajo, pero en el fondo en empresas medianas, pequeñas, pues va a ser fácil el poder identificar si el puesto de trabajo ha estado ocupado durante más de 18 meses por contrato
contratos temporales, entonces es algo que no lo van a poder detectar mediante sistemas informáticos, como han sido las últimas campañas de encadenamientos de contratos, pero en caso de que tengamos una inspección de trabajo física, pues es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta porque puede que revisen. En cualquier caso, nosotros, tal y como hemos venido haciendo, ya hemos cambiado los parámetros de los avisos para que ahora enviaros los avisos de la concatenación de contratos cuando se cumplan 18 meses en el periodo de referencia de 24 en lugar de los 24 en el periodo de referencia de 30 como era hasta ahora. También hay que tener en cuenta que los propios trabajadores, cuando ha habido una concatenación temporal, el propio trabajador en un momento dado te puede denunciar. Lo que no sé es en estos casos en los que sea el puesto de trabajo el que haya que analizar si el trabajador va a poder denunciar o incluso el papel que va a jugar aquí la representación legal de los trabajadores controlando esos puestos de trabajo y bueno, y en cierta forma pues presionando a la empresa para que esos trabajadores que estén ocupando ese puesto que ya ha tenido esa ocupación, ese puesto o esa persona ya tenga que ser indefinida. Entonces aquí veremos también la representación legal de los trabajadores, pues cómo reacciona a este cambio normativo que bueno, que yo creo que tiene más enjundia de la que parece. Sí, sí, seguro, Itxaso, tienes toda la razón. Seguro que la representación legal también es una de las cuestiones que plantea encima de la mesa en las negociaciones y luego, por otra parte, pues el propio trabajador podrá ser una de las cuestiones que revise. Bueno, ya iremos viendo. Bueno, el régimen transitorio para el tema del encadenamiento, pues lo previsto sobre el encadenamiento de contratos será de aplicación a los contratos suscritos a partir del día 30 de marzo y se tomará en consideración únicamente el contrato vigente a fecha 31 de diciembre, que como ha comentado Miren, pues ya tenemos los parámetros establecidos. En relación al papel de la negociación colectiva, ¿qué es lo que pueden establecer? Aprobar planes de reducción de la tasa de temporalidad, fijar porcentajes máximos de temporalidad por sectores o incluso en convenios de empresa, fijar criterios para adecuar el volumen de contratación temporal y la plantilla total y establecer criterios de preferencia para optar a contratos indefinidos. Bueno, esto es el papel que la reforma laboral establece que podrán negociarse y bueno, pues me imagino que aquellos que tengáis representación legal de los trabajadores, pues será un tema que con convenios propios que empezarán pues a fijar este tipo de criterios y luego pues lo mismo ocurrirá con los convenios sectoriales que se vayan aprobando a partir de ahora. Aquí las empresas que tengáis pensado empezar ahora periodos de negociación de convenios colectivos, sí que es interesante que nos informéis porque tenemos detectadas cuáles son todas las materias en las cuales se puede intervenir vía convenio de empresa para negociar de acuerdo con las modificaciones introducidas por la reforma. Entonces, en ese sentido, si no es alguno de vuestros casos, normalmente lo sabemos porque ya nos lo comentáis e incluso participamos en las negociaciones, pero bueno, por si acaso alguien lo tenéis en mente, que sepáis que podemos indicaros las materias para tener en cuenta. Perfecto. Pues entramos en una nueva modalidad de contratación que son los contratos formativos. Hasta el día 30 de marzo del 2022 se puede seguir utilizando la modalidad del contrato en prácticas anterior, el que conocemos, el que se está aplicando actualmente, que es este contrato en prácticas con una duración mínima de 6 meses, máximo 2 años, cuya retribución es un porcentaje del grupo que corresponde al trabajador, porcentaje que puede mejorar los convenios colectivos y si no, pues el 60% el primer año y el 75% el segundo. Es un contrato que se ha utilizado mucho, el contrato de prácticas para personas tituladas y ahora pues tenemos que ver qué matizaciones establece la norma porque esta modalidad desaparece y se ha creado una nueva modalidad que se llama obtención de la práctica profesional que ha cambiado sustancialmente en relación a la modalidad que conocemos todos del contrato en prácticas de máximo 2 años. A su vez, se modifica o se crea un nuevo contrato, que es el de alternancia, que este es el contrato que viene a sustituir al anterior contrato de aprendizaje, que dicho sea de paso son modalidades, el contrato de aprendizaje, que apenas se estaba utilizando, ya que requiere una serie de requisitos bastante estrictos
y la realidad es que en los últimos años este contrato estaba muy en desuso. Sí que las empresas de formación profesional, centros de formación profesional, universidades, etcétera, establecen unos programas de prácticas curriculares, prácticas extracurriculares que son muy interesantes y que en muchas ocasiones habéis estado utilizando con esos acuerdos que habéis formalizado con estos centros. Esos acuerdos se mantienen, ese tipo de prácticas curriculares, extracurriculares, prácticas no laborales, que también es otra modalidad que utilizamos bastante. Y eso se va a mantener en los mismos términos, pero sí que es cierto que en relación con los contratos formativos, repito que hay unos cambios importantes a tener en cuenta. El primer contrato, que es el de formación en alternancia, este es el que vendría un poco a sustituir al contrato de aprendizaje que quizás os suene, aunque repito, tenía poca utilidad práctica. El contrato de formación en alternancia tiene como objeto compatibilizar a aquellas personas que estén realizando estudios oficiales, ya sea de formación profesional o incluso títulos universitarios o certificados de profesionalidad, siempre que se formalice un acuerdo con estos centros. Los destinatarios son aquellos que no tengan una titulación, porque si tienen una titulación, entonces la modalidad sería el de la obtención de una práctica profesional, digo, contrato en prácticas. La duración de esta modalidad nueva de contrato de formación en alternancia, repito, para estudiantes, es de una duración mínima de 3 meses y máximo 2 años, pudiendo desarrollarse de forma no continuada, coincidiendo con periodos de estudios. En este caso, esta modalidad prohíbe el periodo de prueba, también prohíbe la realización de horas complementarias, horas extraordinarias, trabajo a turnos y trabajo nocturno, con alguna salvedad, ya que establece que dependiendo de la actividad o de la naturaleza de la actividad, pues puede que no se pueda adaptar de esta manera. Bueno, exclusión, si la actividad o el puesto ha sido desempeñado con anterioridad por la misma persona, la misma empresa, por un tiempo superior a 6 meses, que tiene que haber una suscripción con un centro oficial, que tiene que estar tutorizado y también establece unas condiciones en relación a la retribución, estableciendo que estará la retribución condicionada al tiempo de trabajo efectivo, estableciendo un porcentaje. El 60% el primer año, no podrá superar, perdón, el 60% el primer, no inferior, perdón, al 60% del primer año, ni el 75% a partir del segundo. Y luego que el tiempo de trabajo efectivo máximo será del 65% el primer año y el segundo año lo aumenta al 85%. Bueno, pues como veis, tiene algunas notas que obedecen al contrato anterior de aprendizaje, pero luego hay otras cuestiones diferentes que habrá que tener en cuenta en aquellos casos en los que os interese formalizar este tipo de contrato, siempre de la mano de un centro de formación oficial con el que suscribir esta modalidad y este acuerdo. A su vez, estos contratos tienen unas ventajas relacionadas con la cotización, ya que se establece con una cotización fija de 143 euros total de cotización, que 117 correspondería a la empresa y 26,55 al trabajador, siempre y cuando no se exceda de la base mínima. Si se excede, entonces tiene que haber una cotización adicional por ese exceso. Luego también se establece una serie de bonificaciones por tutorización, entre 60 y 80 euros al mes, y estos contratos siempre tiene que haber una comunicación previa al SEPE que se hace a través de una plataforma que tienen habilitada en este sentido, y tenemos que hacer esa comunicación previa, que mínimo tiene que ser con al menos un mes de antelación. Bueno, cuando surja esta posibilidad, os lo plantee algún centro de formación, os ponéis en contacto con nosotros y coordinaremos entre la empresa, el centro y nosotros, pues cómo formalizar esta contratación y fijar los tiempos, comunicaciones, etcétera, para llevar a efecto la misma. Yo creo que lo que se pretende por parte de la reforma laboral que se ha llevado a cabo es fomentar este tipo de contratos, porque el contrato de aprendizaje anterior yo creo que no tenía demasiado sentido porque apenas se aplicaba, porque era un contrato muy rígido, y están haciendo un contrato pues más atractivo para las empresas que suscriban estos acuerdos con los centros
y luego pues bueno, puedan aprovecharse de estas ventajas económicas relacionadas con la cotización y con esos beneficios que se establecen. Entonces, bueno, pues cuando tengáis ocasión y os lo plantee algún centro, pues nos avisáis para poder coordinarlo. Bien, y el contrato que sustituye al contrato en prácticas es el nuevo contrato de obtención de práctica profesional. Este contrato sí que ya está destinado a personas que ya tengan una titulación, ya sea una titulación universitaria, de grado medio o superior, especialista, un máster, certificados de profesionalidad, formación profesional, bueno, pues una persona que tenga ya un título oficial. Un cambio importante es el cambio temporal, el lapso temporal que se establece desde la finalización de esos estudios oficiales. Hasta ahora ese límite temporal eran 5 años y ahora lo han rebajado a 3 años, es decir, cuando la persona en cuestión haya finalizado sus estudios, en el plazo de 3 años máximo podremos formalizar esta modalidad contractual. Si ya ha excedido ese periodo, pues no podríamos utilizarlo. Entonces, cuidado porque antes eran 5 años y ahora ese periodo se limita a 3 años, salvo con una excepción, que la persona en concreto tenga un grado de discapacidad, en cuyo caso ahí sí que se amplía hasta los 5 años. Bueno, que no haya estado contratado en formación por tiempo superior a 1 año en la misma empresa y luego, bueno, pues matizaciones como que el título de grado, máster y doctorado no se considera la misma titulación, salvo que a ser contratados ya estuviesen en posesión del mismo. Cambio importante relacionado con la duración, mínimo 6 meses, máximo 1 año. La modalidad anterior, máximo eran 2 años. En este caso se limita, repito, de 6 meses a 1 año. El periodo de prueba será 1 mes, salvo que el convenio colectivo establezca algo diferente y este contrato también puede celebrarse tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Otro cambio importante relacionado con la retribución. En principio, la norma nos deriva al convenio colectivo de aplicación. Es cierto que muchos convenios regulaban retribuciones en los contratos de prácticas con porcentajes que podían ser porcentajes más altos a los establecidos en el propio Estatuto de los Trabajadores, pero esa remisión al contrato en prácticas, igual que hemos comentado antes, relacionado con la duración del contrato de circunstancias de la producción, entendemos que no va a ser aplicable a esta modalidad y que tendremos que esperar a los nuevos convenios. ¿Eso qué significa? Que si voy a contratar a una persona bajo esta modalidad, tengo que pagarle lo que marque el convenio para su nivel. Repito, hasta que los nuevos convenios vayan regulando una retribución específica para este contrato. Exclusión, aquí una matización que la hemos puesto en rojo porque nos parece importante. No podrá suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado una actividad formativa en la misma empresa o actividad por un tiempo superior a 3 meses. Aquí nos surgió la duda si las prácticas no laborales se podían considerar una actividad formativa, porque las prácticas no laborales, que son aquellas que se suscriben con el Servicio Navarro de Empleo con una duración mínima de 3 meses y máximo 9 meses, que no es una relación laboral, pero es una situación que en muchos casos ha sido una situación previa al contrato en prácticas, pues tenemos que tener cuidado porque hicimos la consulta por escrito y nos informaron que ellos sí consideraban que las prácticas no laborales era una actividad formativa. Entonces, o bien hacemos unas prácticas no laborales de 3 meses y luego ya pasamos a este contrato pudiendo, analizándolo claro, acceder a la subvención de Gobierno de Navarra, ya que la subvención de Gobierno de Navarra, que la semana pasada ya os anticipamos que se había aprobado el gasto y estamos ahora preparando la documentación para su solicitud, sí que nos indicaron desde Gobierno de Navarra que la subvención del contrato en prácticas iba a poder se va a poder utilizar para esta nueva modalidad. Entonces, tenemos que ver qué es lo mejor. Si formalizar unas prácticas no laborales, por ejemplo, de 3 meses, y luego pasar a este contrato solicitando la subvención de Gobierno de Navarra si se cumplen los requisitos, o si nos puede interesar formalizar unas prácticas no laborales de máximo 9 meses por las ventajas que tiene económicas, ya que la beca
tiene que ser un 80% del IPREM, que estamos hablando aproximadamente de unos 500 euros, y la cotización es una cotización muy baja porque cotizan como asimilados, que estamos hablando pues, de alrededor de 50 euros más o menos. Si nos interesa ir directamente a las prácticas no laborales o bien de esos 9 meses máximo, o cómo lo encajamos para que esta modalidad sea interesante para las empresas. Bueno, pues lo que hemos hecho ahora es hacer un análisis de todos los clientes que tenían prácticas no laborales para comentarles este cambio por si querían anticipar la finalización de las mismas, poder hacer un contrato en prácticas ahora hasta el día 29 de marzo inclusive y solicitar la subvención de Gobierno de Navarra. Y a priori todos los que estabais en esa situación lo vamos a hacer así, vamos a anticipar esa finalización pues para poder acceder a la subvención de Gobierno de Navarra y a su vez hacer el contrato en prácticas de máximo 2 años, que es el que tenemos hasta esta fecha, hasta el 29 de marzo. A partir del 30 de marzo, pues tendremos que ver qué es lo que nos interesa, hacer números y decidirnos por una modalidad u otra, pues dependiendo de los intereses que tengamos. Sí, tendremos que ver lo que decía Itxaso en el convenio colectivo, si se ha aprobado la nueva retribución o si tenemos que ir a la retribución prevista en el convenio para la categoría, porque eso es lo que nos va a condicionar mucho la diferencia de escenarios. Y luego puntualizar, que no sé, igual no se ha entendido bien, el tiempo en el cual el trabajador, cuando nosotros lo contratemos en prácticas, que ha podido estar contratado en prácticas en otro sitio, igual que antes eran 2 años, ahora es 1 año, pero puede ser en nuestra empresa o en otra, ¿vale? Entonces, eso también tenerlo en cuenta, que siempre cuando vayamos a contratar a alguien en prácticas tenemos que mirar si ha estado previamente en prácticas en otra empresa. Sí, efectivamente, eso es lo que también hacíamos con el contrato de prácticas anterior, que teníamos que saber si efectivamente esa persona había tenido otro contrato en prácticas anterior, porque no puede exceder en total ese plazo de 1 año. Entonces, eso os preguntaremos, como venimos haciendo hasta ahora, para ver si efectivamente se puede utilizar. Bueno, además, elaboración de un plan formativo individual, asignación de un tutor y, en este caso, también prohibición de hacer horas extraordinarias. Sí que es cierto que la norma no ha incluido las horas complementarias, que incluye la prohibición de horas complementarias en la modalidad que hemos visto hace un momento de alternancia, pero en este caso no lo han indicado. Entonces, bueno, prohibición de hacer horas extras, pero, repito, no menciona la prohibición de realizar horas complementarias si el contrato lo hemos hecho a jornada parcial. Bueno, común para ambas modalidades, el incumplimiento de los requisitos derivará en la transformación del contrato en indefinido. Hay una bonificación para contratos que se suscriban con personas con discapacidad de un 50% de reducción, computa efectos de antigüedad, de nuevos periodos de prueba. Bueno, pues esto más o menos es lo que ya conocíamos de los contratos en prácticas. También en situaciones de incapacidad temporal el contrato se interrumpe, etcétera. Bueno, pues eso sería un poco el resumen que hemos preparado de los contratos formativos. Como ya os he adelantado, pues cuando surja una ocasión de hacer una contratación tanto en alternancia como para práctica profesional, pues la analizaremos y sobre todo valoraremos la posibilidad de esas prácticas no laborales que hemos comentado, así como las limitaciones y lo que establezca el convenio colectivo futuro de aplicación en este sentido. Bueno, pues entramos en el contrato fijo discontinuo. Aquí el cajón desastre. El contrato fijo discontinuo ha sufrido una modificación importante porque se amplían los supuestos para poder formalizar un contrato fijo discontinuo, que incluye trabajos de naturaleza estacional, trabajos vinculados a actividades productivas de temporada, trabajos que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados, prestación de servicios en el marco de ejecución de contratas mercantiles o administrativas, que siendo previsibles formen parte de la actividad ordinaria de la empresa y además permiten a las ETTs hacer esta modalidad de fijo discontinuo. Bueno, resumiendo y leyendo en qué supuestos se puede aplicar el fijo discontinuo, pues mi opinión es que va a ser el cajón un poco desastre, donde van a ir a parar pues muchos contratos que antes pues igual hacíamos un contrato de obra, le dábamos de baja, estaban un mes desvinculados, les volvíamos a llamar, bueno, con el cuidado de la concatenación, pero sí que es cierto que esta modalidad de fijo discontinuo pues se va a convertir en ese cajón desastre en el que va a tener cabida pues muchas situaciones que antes utilizábamos otras modalidades contractuales para ello.
Yo creo que si veis los 5 supuestos en los cuales cabe la contratación, el del medio es el que más refleja lo que dice Itxaso, que esto efectivamente es un cajón desastre, porque dice trabajos que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados, lo cual viene a ser un contrato llamada. Es decir, tú lo único que tienes que saber es que esa persona la vas a necesitar en algún momento del año. No hace falta que lo vincules a una campaña porque los periodos de ejecución pueden ser determinados o indeterminados. Lo único que tienes que saber es que en algún momento le tienes que llamar. Entonces, bueno, esto es lo que se está criticando mucho por parte de la doctrina porque parece que en definitiva se ha hecho con el fin de mejorar las estadísticas de contrataciones fijas cuando lo cierto es que puede crear más inestabilidad al propio trabajador porque está pendiente de si le llaman o no le llaman sin saber la vinculación que tiene con la empresa porque no está determinada por ninguna campaña previsible en el tiempo, de tal manera que de cara a buscar también otro trabajo pues le limita porque no sabe si cuándo le van a llamar del contrato fijo discontinuo que tiene. Entonces, en definitiva, bueno, pues sí que va a ser una herramienta que va a servir en muchas empresas para poder utilizar lo que siempre se ha denominado contrato llamada y la clave va a ser, como os explicará ahora Itxaso, pues la negociación con el comité de empresa o con la representación legal de los trabajadores de los periodos de llamamiento y de las formas de llamamiento. Sí, lo que hay que tener claro siempre, el fijo discontinuo por naturaleza, ese contrato en algún momento tiene que tener una desvinculación. Si no, no estaríamos hablando de un contrato fijo discontinuo, sino de un contrato indefinido ordinario normal. Entonces, tiene que haber esa desvinculación en algún momento a lo largo del año en el que se produzca esa interrupción de la actividad laboral. Bueno, y que no puede coincidir con las vacaciones, porque claro, eso es como el truco de siempre, ¿no? Y lo mando fuera para vacaciones, no. O sea, tiene que estar fuera más tiempo del que suponen las vacaciones anuales. Eso es, eso es. Bien, la amplitud de su objeto hace que tenga cabida muchas actividades que anteriormente se incluían en el contrato de obra, contrato indefinido a jornada parcial, con periodos de inactividad, etcétera. Esta nueva regulación ampara supuestos de campañas agrícolas, hostelería, por ejemplo, para el supuesto de extras de fines de semana, comercio, aunque se podría valorar para supuestos en los que se exceda del contrato de circunstancias de la producción por circunstancias previsibles. Bueno, los requisitos. Por escrito, reflejando los elementos esenciales de la actividad laboral, la duración, jornada de distribución, las reglas del llamamiento, aquí importante, ya que el convenio o en su defecto por acuerdo de empresa se fijarán los criterios objetivos y formales. Por escrito o constar debidamente notificado con indicaciones precisas y antelación adecuada. Claro, aquí nos surge si podríamos utilizar una vía como el mail o una vía como el WhatsApp para hacer esos llamamientos y traslado a la representación legal de los trabajadores al inicio de cada ejercicio el calendario con las previsiones de llamamiento anual o semestral y datos de altas efectivas. Entonces, pues bueno, aquí tenemos que ser conscientes que este llamamiento tendremos que determinar en cada empresa cómo vamos a hacer ese llamamiento y determinar unas reglas que nos garanticen y nos aseguren que la persona en cuestión va a recibir de una manera clara ese llamamiento y valorar si lo podemos utilizar a través de estas opciones como el mail o incluso remitiendo un WhatsApp. En principio, lo que hasta ahora hemos ido avanzando con empresas, estamos utilizando sistemas híbridos, porque lo que sí que está claro es que tiene que ser una notificación fehaciente, entonces estamos utilizando la posibilidad de que puedan ser llamadas telefónicas que queden registradas, que simultáneamente se pueda utilizar WhatsApp dando un plazo de respuesta al trabajador o incluso utilizar mails de la intranet de la empresa, bueno, en fin, atendiendo un poco a las circunstancias que tenéis en cada uno de los casos, lo vamos valorando, pero hasta ahora los supuestos que hemos establecido han sido supuestos híbridos, en los que se utiliza más de una modalidad de comunicación o un canal de comunicación con el fin de asegurarnos que efectivamente no hay ningún problema en la forma del llamamiento. Eso es. ¿Y qué ocurre si hay una falta de llamamiento? Pues tenemos que tener cuidado porque puede implicar, en ese caso, un despido. El ejercicio de acciones por incumplimiento del dies a quo, inicio del plazo desde el momento de la falta de llamamiento o desde el momento en el que se conozca.
no pueden sufrir perjuicios por ejercer derechos de conciliación, derecho a que la antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la relación laboral y no el tiempo de prestación de servicios, aunque esto ya lo veníamos reflejando porque ya había habido sentencias en este sentido. Es decir, si nosotros tenemos un convenio que tiene antigüedad por trienios, por ejemplo, y que van acumulando, entonces en ese caso, para determinar cuándo esa persona cumple un primer trienio, tenemos que tener en cuenta la fecha de alta del inicial de ese fijo discontinuo, independientemente de las interrupciones que haya habido. No así ocurre a la hora de calcular una posible indemnización por despido, porque aquí sí que es cierto que parece que se mantiene lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de la sentencia del Tribunal Supremo 2817 de 30 de junio del 2020, que vino a establecer que a efectos del cálculo de la indemnización por despido tenemos que computar los periodos de trabajo efectivo. Entonces, por un lado, tenemos la antigüedad a efecto, la fecha de antigüedad a efectos de posibles incrementos del salario relacionados con premios de antigüedad, que ahí sí que tenemos que tener en cuenta la fecha del inicio de ese contrato fijo discontinuo, repito, independientemente de las interrupciones que haya habido, y por otro lado tenemos el parámetro para el cálculo de las indemnizaciones, en cuyo caso solamente se computa el trabajo efectivo. Bueno, de momento están así los tribunales, pues ya veremos si esto se mantiene a futuro o hay algún cambio. La formalización debe ser a tiempo completo, salvo que el convenio establezca tal posibilidad. Entonces, aquí tenemos la duda con algunos convenios colectivos o algunos sectores, mejor dicho, como el sector de hostelería, que muchas veces el fijo discontinuo se puede formalizar a jornada parcial, pero claro, ahora dicen que tiene que ser a jornada, la norma establece que tiene que ser a jornada completa, salvo remisión del convenio colectivo, que tendríamos que analizar qué establece el convenio colectivo de aplicación para ver si podemos o no hacer contratos fijos discontinuos a jornada parcial. Bueno, eso lo estamos nosotros tratando de ver también con las comisiones negociadoras de los convenios para fomentarlo, porque al final no terminamos de entender muy bien esa previsión, porque es algo que favorece a ambas partes, y el limitarlo solamente en los casos en los cuales el convenio colectivo lo prevé, pues cierra muchas puertas. Entonces, especialmente, como ha comentado Itxaso, en hostelería es un caso bastante flagrante, y entonces estamos intentando ver si podemos avanzar algo con las comisiones negociadoras de los convenios para tener clara el escenario en cada uno de los supuestos. Eso es. Bien, la representación legal de los trabajadores y los fijos discontinuos deben ser informados sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, fijos ordinarios, colectivo prioritario para actividades de formación del sistema de formación profesional para el empleo durante los periodos de inactividad. Bien. Una modalidad nueva, el contrato fijo discontinuo en ejecución de contratas. Esto es lo que os he comentado anteriormente relacionado con el contrato de circunstancias de la producción nuevo, que no permite utilizarlo para temas de subcontratación y contratación. Lo que establece la norma es que en esos casos tenemos que irnos al contrato fijo discontinuo. Entre los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones. Los convenios colectivos podrán establecer plazo máximo de inactividad entre subcontratas. En su defecto, el plazo máximo será de 3 meses y transcurrido el plazo se podrán optar por otras medidas, como puede ser, por ejemplo, un ERTE o incluso un despido. La pérdida o reducción de la contrata podría motivar a su vez un despido por causas objetivas, organizativas, que justifiquen ese despido. Bien, convenios colectivos de ámbito sectorial podrán establecerse una bolsa de empleo integrando fijos discontinuos durante los periodos de inactividad para favorecer la contratación y la formación, celebración a tiempo parcial de fijos discontinuos si lo justifica la actividad, pero aquí con la matización
que os hemos comentado, que tenemos que ver si las comisiones negociadoras se pronuncian en este sentido. Podrán acordar la obligación de las empresas de elaborar un censo anual del personal fijo discontinuo, podrán establecer periodos mínimos de llamamiento y una indemnización cuando finalice el llamamiento sin solución de continuidad. Bueno, entonces tendremos que estar atentos a los convenios colectivos sectoriales para ver los nuevos convenios que establecen en relación a esta modalidad o qué cambios van introduciendo, ya que tienen estas potestades. Bueno, en principio, el bloque de contratación lo tendríamos finalizado. No sé si a través del chat alguien nos quiere plantear alguna consulta de lo que hemos comentado hasta ahora. De momento no hay ninguna más, pero si quieres puedes seguir avanzando y cualquier cosa que vaya surgiendo la vamos comentando conforme surja. Venga, perfecto. Bueno, régimen sancionador, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Pues hay un incremento de las infracciones y sanciones o un endurecimiento de la norma para, bueno, pues evitar que se hagan contratos en fraude de ley. Bueno, tipificamos una infracción leve, no informar de las vacantes a trabajadores con contratos formativos o fijos discontinuos. Como infracción grave se incluye sobre transgresión de la normativa legal sobre contratación temporal una infracción por cada persona afectada, es decir, si tuviésemos una inspección de trabajo en una empresa y esa inspección de trabajo determinase que ha habido 3 personas que tienen un contrato temporal hecho un fraude de ley, pues que sepáis que por cada persona se va a considerar una infracción grave. No nos van a sancionar globalmente, sino que por cada trabajador que haya habido o se haya determinado que esa contratación se haya hecho incorrectamente y esté hecha en fraude de ley, nos sancionarán por cada contrato que se detecte formalizado en fraude de ley. Esto es un cambio importante porque ya vais a ver ahora el importe de las cuantías, de qué importes estamos hablando. Por lo tanto, tenemos que ser pues un poco estrictos en este sentido. Como comentaba Miren, pues tenemos que matizarlo en el contrato, porque de lo contrario podemos tener este problema con inspección de trabajo. Se sanciona como infracción grave la formalización de nuevas contrataciones o externalizaciones como muy graves, infringiendo la prohibición de hacerlas durante un ERTE. Se considera una infracción por cada persona contratada. Para las empresas de trabajo temporal, infracción grave por la formalización de contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los establecidos legalmente y igualmente una infracción por cada persona contratada. ¿Y qué sanciones son? Grado mínimo de 1.000 a 2.000 euros, en su grado medio de 2.001 a 5.000 y en su grado máximo de 5.001 a 10.000 euros. Entonces, por lo tanto, nos estamos jugando una sanción de mínimo 1.000 euros hasta máximo 10.000 euros, pues dependiendo del criterio de inspección de trabajo con los parámetros que valorará en cada caso. Entonces, cuidado porque aquí las sanciones pues se han incrementado considerablemente. Nos pregunta Cristina a través del chat. Dice que los contratos en prácticas que ya tenemos hechos por periodo de un año, cuando acaben podemos hacer un contrato nuevo de obtención de práctica profesional por otro periodo de un año. Entonces aquí los contratos, en la parte del derecho transitorio, comentábamos los contratos formativos, los que estén celebrados con la normativa anterior, rige la normativa anterior, los que ya estaban celebrados, ¿vale? Entonces en ese caso podremos tener el contrato durante 2 años, pero en cualquier caso no podría hacerse uno de práctica profesional porque ya habría tenido una experiencia superior a 3 meses en el puesto de trabajo. Eso es. Bueno, y para terminar, tenemos, nos queda, perdón, dos puntos, que es el de la subcontratación de obras y servicios y luego analizamos brevemente el tema de la ultraactividad de los convenios y la prioridad aplicativa. Entonces, novedad en relación a la subcontratación de obras y servicios, el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores incluye un nuevo apartado estableciendo que el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable. No obstante, cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con convenio propio, se aplicará este si tuviera
prioridad aplicativa. Entonces, en este caso, tendremos que analizar cuál va a ser el convenio colectivo de aplicación cuando alguno de nuestros clientes se encuentre en esta situación. Y no es un tema que considero que sea fácil, sino que hay que analizar el tema de concurrencia de convenios, qué convenio estaba vigente antes, bueno, pues una serie de parámetros que tendremos que ir analizando en cada caso concreto. Este tema, como dice Chaso, es importante porque tenemos que ver en cada caso en concreto y hay que ver porque es relativamente fácil que pueda ocurrir que tengáis a trabajadores en la empresa que sean trabajadores de otra empresa porque tenéis una subcontrata de una parte de la actividad o al revés, que vuestros trabajadores puedan prestar servicios en otras empresas porque os han subcontratado parte de la actividad. Entonces, ahí, si veis que puede ocurrir alguno de estos supuestos, es importante que nos lo comuniquéis para que analicemos exactamente cuál es vuestro convenio, cuál es el convenio de la empresa donde van a prestar servicios o cuál es el convenio de la empresa que presta sus servicios en nuestras instalaciones y analicemos un poco cuál sería el convenio colectivo de aplicación y el salario mínimo a garantizar en el caso de esos supuestos. Eso es, eso es. Entonces es importante que esto nos aviséis. En cada caso se deberá analizar la aplicación del convenio de la empresa empleadora, si lo hubiere, respecto de las materias que tengan prioridad aplicativa. En su defecto, el convenio de la actividad realizada. Habrá que analizar si hay concurrencia con otro convenio sectorial, así como esas reglas de concurrencia que establece el artículo 84 del Estatuto. Respecto a las retribuciones, se aplicarán las establecidas en el convenio de empresa si éstas fueran superiores o, en su defecto, las retribuciones establecidas en el convenio sectorial aplicable. Entonces, es un tema que tiene cierta enjundia, entonces sí que necesitaríamos el analizar cada caso concreto cuando nos vayáis comunicando estas posibles situaciones. Así que esto es importante. Bien, y para finalizar, cambios relacionados con la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa. En muchos clientes tenéis convenios propios y los convenios de empresa, según el Estatuto de los Trabajadores, hay una serie de materias que el convenio de empresa tiene prioridad aplicativa. Una de esas materias, hasta la reforma laboral, era la materia relacionada con el salario base y los complementos. Entonces, claro, un convenio colectivo de empresa podía tener salarios incluso por debajo del propio convenio sectorial. Esto se permitía exclusivamente en convenios de empresa porque una de las materias que tiene prioridad aplicativa, mejor dicho, eran los salarios. Esto ha cambiado, ya que dentro de esas materias con prioridad aplicativa se ha eliminado y se ha excluido la materia salarial. Sí que hay un régimen ahora transitorio durante este año 2022, aquellos convenios colectivos que estuviesen vigentes con vigencia expresa, se les va a permitir mantener esas tablas que ya venían aplicando, pero durante un plazo de un año. Una vez finalice ese año, se establece un periodo transitorio de 6 meses más para poder adaptar los sueldos al convenio sectorial. Bien, en estos casos, pues si llegado el momento, pues tendremos que analizar si podemos hacer alguna inaplicación de los salarios dependiendo de la situación que tenga la empresa en cuestión. Entonces, aquellos que tengáis convenios propios con sueldos por debajo del sectorial, pues tenemos un periodo ahora de un año para analizar cómo vamos a hacer esa adaptación a los convenios sectoriales, valorando la posibilidad incluso a futuro de poder descolgarnos de los sueldos del convenio sectorial aplicando el procedimiento que esté establecido en el convenio. Sí, como dice Chaso, esto también, pues desde un punto de vista político, es una medida que vende mucho porque era una de las cuestiones que se venía anunciando de derogación de la reforma laboral que se hizo en el año 2012, pero luego en la práctica sí que es cierto que sigue habiendo mecanismos de inaplicación de convenio que pueden llevar al mismo resultado que el que estamos teniendo ahora, que es que haya personas que cobren salarios por debajo del convenio sectorial. Entonces, bueno, habrá que ver caso por caso también, pero en principio es algo que puede tener más bombo de noticia que en la práctica lo que puede llegar a suponer. Correcto.
Bien, entonces, de los puntos importantes de la negociación colectiva, el primero ya lo hemos comentado, es la eliminación de esa prioridad aplicativa de las tablas o de los salarios establecidos en el convenio de empresa, sobre todo cuando son salarios por debajo. En segundo lugar, tenemos la recuperación del régimen de ultraactividad indefinida de los convenios colectivos, que hasta ahora, si el convenio colectivo no establecía nada en este sentido, se ampliaba un año más desde la finalización expresa de la vigencia del convenio. Entonces, ahora lo que se hace es retornar a la situación que había antes de la reforma del 2012, volviendo a los convenios indefinidos, es decir, esa ultraactividad indefinida. Cuando finaliza el plazo expreso de vigencia del convenio, si este no establece otra cuestión, se mantendrá indefinido hasta que haya un nuevo convenio que lo sustituya. Y, en tercer lugar, las reglas de concreción del convenio aplicable a la contratación o subcontratación que acabamos de comentar. Bueno, régimen transitorio en materia salarial, lo que ya os hemos anticipado, que durante este año 2022 aquellos convenios colectivos de empresa que regulen materias relacionadas con los sueldos lo seguirán haciendo durante este año, y luego un plazo de 6 meses para poder adaptarnos, que ya lo iremos analizando con cada empresa que tiene convenio propio. Y con esto pues habríamos terminado la webinar. Muchísimas gracias por la atención y esperamos que esto os haya podido servir para tener un escenario un poco más claro de lo que vamos a tener a partir de ahora. Y bueno, como siempre, pues estamos a vuestra disposición para poder solventar cualquier duda que nos vaya surgiendo. No sé si alguien quiere preguntar algo más, incluso si queréis se podría activar el micrófono, pero como dice Itxaso, cualquier cuestión particular que sea específica de vuestra empresa podéis poneros en contacto con nosotros como siempre cuando queráis, y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra atención. Nos preguntáis, mira, sí, nos estáis preguntando si podemos pasar la presentación. Sí, por supuesto, os la colgaremos en el portal como siempre, y cualquier duda que vaya surgiendo, pues nos decís. Muchas gracias a todos, que veo que estáis dando las gracias. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego.